La luz del restaurante se reflejaba en los cubiertos de plata como pequeños destellos de advertencia que yo debía haber notado desde el principio. Pero estaba demasiado ocupada tratando de mantener la compostura, de no dejar que mi hermana gemela viera cómo cada palabra suya me atravesaba como un cuchillo bien afilado. Miranda siempre había tenido ese talento, saber exactamente dónde clavar el puñal para que doliera más, para que la herida sangrara en silencio mientras yo sonreía y asentía como si nada. Era el cumpleaños número 32 de ambas. 32 años compartiendo un rostro pero viviendo vidas tan diferentes que podríamos haber sido de especies distintas. Ella llegó al restaurante con ese vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses, tacones que hacían eco con cada paso como una declaración de superioridad. Yo llevaba un vestido negro simple, elegante según me había convencido frente al espejo esa mañana, pero que ahora se sentía como un trapo al lado de su esplendor. El restaurante era su elección, por supuesto. Siempre era su elección. Le Bernardin había dicho por teléfono 3 semanas atrás, con ese tono que no admitía discusión. Es donde celebra la gente que ha llegado a algo en la vida, Sofía. Pensé que te vendría bien ver cómo es estar en la cima, aunque sea por una noche. La había escuchado reír, esa risa cristalina que alguna vez compartíamos cuando éramos niñas, antes de que la vida nos colocara en caminos tan opuestos. Me senté frente a ella sintiendo el peso de todas nuestras diferencias aplastándome los hombros. Miranda revisaba el menú con la familiaridad de quien conoce cada plato, cada vino, cada secreto de lugares como este. Yo intentaba descifrar los nombres en francés, preguntándome cuánto costaría cada bocado y si mi tarjeta de crédito sobreviviría a esta noche. El salmón aquí es divino, dijo sin levantar la vista del menú. Aunque tal vez deberías pedir algo más accesible. No quiero que te sientas incómoda con los precios, hermanita. Esa última palabra goteaba con descendencia como miel envenenada. Apreté los puños bajo la mesa, sintiendo las uñas clavarse en mis palmas. Estoy bien, Miranda. Puedo pagar mi propia comida. Ella levantó la vista entonces, y fue como mirarme en un espejo distorsionado. El mismo rostro, los mismos ojos verdes que heredamos de mamá, pero en ella brillaban con una frialdad que nunca reconocí en mi propio reflejo. Claro que puedes, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Con tu trabajito en esa oficina de contabilidad. Muy noble de tu parte, realmente. Alguien tiene que hacer los trabajos simples. La mesera llegó justo a tiempo para evitar que respondiera. Ordenamos, yo con voz temblorosa eligiendo lo primero que vi en el menú, Miranda con la confianza de quien ha cenado en lugares así toda su vida. Cuando la mesera se alejó, el silencio entre nosotras era tan denso que podía saborearlo, amargo y pesado en mi lengua. Mamá preguntó por ti, dije, buscando desesperadamente terreno neutral. Así. Miranda tomó su copa de agua, sus uñas perfectamente arregladas brillando con un manicure que probablemente costaba lo que yo ganaba en un día. ¿Qué quería? ¿Más dinero para sus emergencias? No seas así. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Solo quería saber cómo estabas. Dice que nunca la llamas. Porque estoy ocupada construyendo un imperio, Sofía. Algunos de nosotros no tenemos tiempo para melodramas familiares. Se inclinó hacia adelante y su perfume, algo caro y asfixiante, llegó hasta mí. Dime, ¿cómo va tu vida? ¿Sigues en ese apartamento diminuto en Queens? ¿Sigues saliendo con ese hombre que trabaja en, que era, construcción? Sentí el calor subir por mi cuello. David es contratista. Tiene su propia empresa. Qué encantador, río, y el sonido hizo que varias cabezas se giraran en las mesas cercanas. Una empresaria mediocre y un constructor. Harán una pareja muy pintoresca. Quería levantarme. Quería tirar la servilleta sobre la mesa, decirle todo lo que había callado durante años y salir de ahí con mi dignidad intacta. Pero no lo hice. Nunca lo hacía. Porque en el fondo una parte de mí todavía era esa niña de 7 años que miraba a su hermana gemela como si fuera la persona más increíble del mundo, antes de que todo se torciera, antes de que la competencia y el resentimiento se instalaran entre nosotras como un muro invisible pero infranqueable. La cena continuó en ese tono. Cada bocado se sentía como tragar vidrio mientras Miranda desfilaba sus logros como trofeos,
su nuevo ascenso a vicepresidenta ejecutiva, el apartamento en Manhattan que acababa de comprar, las vacaciones en Maldivas, el BMW último modelo. Yo asentía y sonreía, mis respuestas cada vez más breves, mi postura cada vez más encogida. «Y tú», dijo finalmente pinchando lo que quedaba de su plato principal con delicadeza estudiada, «cuéntame algo emocionante de tu vida. Algo que no sea ordinario». Me quedé en blanco. ¿Qué podía decirle? Que finalmente había pagado mi préstamo estudiantil después de 10 años. Que David y yo estábamos ahorrando para un enganche de una casa en algún barrio que ella consideraría pintoresco en el mejor de los casos. Que mi mayor logro del mes había sido recibir un aumento del 3%. Las cosas están bien, murmuré. Tranquilas. Tranquilas. Repitió la palabra como si fuera algo desagradable en su boca. Qué forma tan triste de describir una vida, Sofía. ¿Sabes qué? Me das pena. Realmente me das pena. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. Tal vez fue la forma en que lo dijo con genuina lástima en sus ojos. O tal vez fue el peso acumulado de 32 años de ser la otra gemela, la que no brillaba tanto, la que no llegó tan alto, la que se quedó atrás mientras Miranda conquistaba el mundo. «¿Sabes qué, Miranda?», dije y mi voz sonó extrañamente firme. «Estoy cansada de esto. De tus comentarios, de tu superioridad, de todo. Vine esta noche porque pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos tener una cena normal. Como hermanas. Pero claramente eso es imposible para ti». Ella arqueó una ceja, más divertida que ofendida. «¿Una cena normal? Cariño, nada en mi vida es normal. Por eso estoy donde estoy y tú estás, bueno, donde estás». La mesera llegó con la cuenta en ese momento colocándola discretamente en el centro de la mesa. Miranda la ignoró completamente, sus ojos fijos en mí con esa expresión de diversión cruel que conocía tan bien. De hecho, continué, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en el restaurante podían escucharlo. «Creo que voy a revisar la cuenta. Porque a diferencia de ti, yo sí me preocupo por el dinero. No todos nacimos con tu suerte». «Mi suerte», repitió, y ahora había algo afilado en su tono. «¿Mi suerte? Yo trabajé por cada maldita cosa que tengo, Sofía. No es mi culpa que tú hayas elegido la mediocridad». Tomé la cuenta con manos temblorosas, más por rabia que por nerviosismo. No era por el dinero realmente, no en ese momento. Era por hacer algo, lo que fuera, para recuperar aunque sea un ápice de control en esta situación. «Mírala», dijo Miranda, y su voz había subido lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar claramente. «Mi hermana, la contadora, revisando cada centavo. Esto es tan típico de ti. Tan predeciblemente pobre». Risas ahogadas llegaron desde algún lugar a mi izquierda. Sentí mis mejillas arder, pero mantuve la mirada en el papel frente a mí, los números borrosos por las lágrimas que me negaba a derramar. Y entonces lo vi. Al principio no registró. Era solo otra línea en la cuenta, otro cargo entre tantos. Pero algo en esos números hizo que mi cerebro se detuviera, que mi respiración se cortara, que el mundo entero pareciera inclinarse peligrosamente hacia un lado. No podía ser. «¿Qué pasa?», preguntó Miranda, todavía con esa sonrisa burlona. «¿Demasiado caro para tu presupuesto?». Pero yo no podía responder. Porque lo que estaba viendo en esa cuenta, escondido entre los cargos del restaurante, no tenía ningún sentido. Ningún sentido excepto uno, y ese uno era imposible. Tenía que serlo. Mis dedos temblaban tanto que casi suelto el papel. Ahí, impreso en tinta negra y con la claridad cruel de la verdad indiscutible, había un cargo que no pertenecía a ningún plato, ninguna bebida, ningún servicio del restaurante. Era una transferencia automática, un débito vinculado a la cuenta principal del establecimiento. Y el nombre asociado a ese cargo era uno que conocía demasiado bien, de Ramírez, servicios de construcción, pago recurrente mensual. David Ramírez. Mi David. El número era considerable. $5.000. Y en la descripción, apenas visible en letra pequeña, decía, renovación contrato, apartamento Park Avenue. El apartamento de Miranda. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos veían. Tenía que haber un error. Una coincidencia.
Había miles de Ramírez en Nueva York, cientos de contratistas con ese apellido. Pero el nombre completo estaba ahí, y algo en mi estómago se retorció con una certeza nauseabunda. ¿Sofía? La voz de Miranda había perdido algo de su filo burlón, reemplazado por algo que sonaba casi a precaución. ¿Qué te pasa? Estás pálida. No respondí. Mis ojos seguían escaneando el documento y entonces encontré más. Otro cargo de hace 2 meses. Otro de hace 3. Todos con el mismo nombre, todos con cantidades similares. Pagos regulares, metódicos, como los que se hacen a alguien que no es solo un contratista ocasional sino algo más permanente. Dame eso, dijo Miranda, extendiendo la mano con un movimiento demasiado rápido, demasiado urgente. Pero yo aparté el papel, presionándolo contra mi pecho como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. La miré, realmente la miré, buscando en ese rostro idéntico al mío alguna señal, alguna explicación que no fuera la que mi mente ya estaba construyendo con una precisión devastadora. ¿Por qué el nombre de David está en tu cuenta?, pregunté y mi voz sonó extraña, distante, como si viniera de algún lugar muy lejano. Algo cruzó su rostro. Fue rápido, apenas un parpadeo, pero lo vi. Culpa. Pánico. Y luego, como una máscara deslizándose de vuelta a su lugar, regresó esa sonrisa fría y controlada. No seas ridícula, dijo, pero su voz había perdido confianza. Es una coincidencia. Probablemente hay un error en el sistema del restaurante. Ya sabes cómo son estas cosas, los sistemas mezclan información todo el tiempo. Servicios de construcción para tu apartamento en Park Avenue, recité, cada palabra cayendo como una piedra. Pagos recurrentes mensuales. Durante al menos 3 meses. Levanté la vista hacia ella. David me dijo que había estado trabajando en proyectos comerciales en Brooklyn. Que por eso llegaba tarde a casa. Que por eso estaba tan cansado los fines de semana. Miranda abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en toda la noche, en tal vez toda nuestra vida adulta, la vi sin palabras. Dime que no es lo que estoy pensando, susurré, aunque ya sabía la respuesta. Ya la sabía en la forma en que ella evitaba mi mirada, en la forma en que sus dedos jugaban nerviosamente con la servilleta, en la forma en que el color había drenado de sus mejillas perfectamente maquilladas. Sofía comenzó, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes. ¿Miedo? ¿Remordimiento? No es como piensas. No es como pienso. Mi voz subió y ahora sí que todas las mesas cercanas nos estaban mirando abiertamente. Entonces, ¿cómo es, Miranda? ¿Cómo es que mi prometido, el hombre con el que llevo 5 años, el hombre con el que estoy ahorrando para comprar una casa, aparece en tu cuenta haciendo trabajos en tu apartamento que yo ni siquiera sabía que existían? Ella se inclinó hacia adelante, su voz baja y urgente. Baja la voz. Estás haciendo una escena. Una escena. Me reí, y el sonido fue áspero, roto. ¿Te preocupa que haga una escena? Tú que pasaste toda la cena humillándome, burlándote de mi vida, de mi trabajo, de todo lo que soy. ¿Y ahora te preocupa una escena? Fue solo trabajo al principio, dijo rápidamente, las palabras saliendo atropelladas. Lo contraté porque mencionaste que era bueno, que necesitaba más clientes. Pensé que le estaba haciendo un favor a ambos. Un trabajo bien pagado para él, renovaciones profesionales para mí. Era solo negocios. Al principio, repetí, centrándome en esas 2 palabras como un láser. Al principio era solo negocios. ¿Y después? El silencio que siguió fue ensordecedor. Miranda miraba fijamente su copa de vino, sus labios apretados en una línea delgada. Y en ese silencio, escuché todas las mentiras que David me había contado en los últimos meses. Los proyectos que nunca podía visitar. Las llamadas que tomaba en otra habitación. Las noches que llegaba oliendo a ese mismo perfume caro y asfixiante que ahora llenaba mis fosas nasales. ¿Cuánto tiempo?, pregunté y mi voz sonó muerta incluso para mis propios oídos. Sofía. ¿Cuánto tiempo? Miranda se sobresaltó. Varias personas se levantaron de sus mesas, claramente incómodas con el drama que se desarrollaba frente a ellas. Pero yo no podía parar, no podía importarme lo que pensaran estos extraños elegantemente vestidos con sus vidas perfectas y sus secretos bien guardados.
6 meses, susurró finalmente tan bajo que casi no la escuché. 6 meses. Medio año. 180 días de mentiras, de traición, de engaño. 180 días en los que mi hermana gemela, la persona que compartía mi ADN, mi rostro, mi historia, me había estado robando algo más precioso que cualquier ascenso o apartamento de lujo. ¿Y pensabas que mi voz temblaba incontrolablemente ahora? ¿Pensabas que nunca lo descubriría? ¿O simplemente no te importó? ¿Era esto también parte de tu competencia? ¿No era suficiente tener el mejor trabajo, el mejor apartamento, la mejor vida? ¿También tenías que tener a mi hombre? No fue así, dijo Miranda, y ahora había lágrimas en sus ojos también. Lágrimas que me llenaron de una furia tan pura que sentí que podría incinerar el restaurante entero. No lo planeé. Simplemente pasó. Estábamos trabajando juntos, pasábamos tiempo juntos, y había esta conexión. ¿Conexión? La palabra salió como un escupitajo. Él es mi prometido, Miranda. Íbamos a casarnos. Lo sé, su voz se quebró. Lo sé y lo siento tanto. No, la interrumpí, poniéndome de pie tan bruscamente que mi silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó por todo el restaurante. No te atrevas. No te atrevas a decir que lo sientes cuando has pasado los últimos 6 meses destruyendo mi vida mientras fingías ser mi hermana. Mientras me mirabas a los ojos y preguntabas por David, sabiendo exactamente dónde había estado, con quién había estado. La mesera se acercó nerviosamente. Señoras, por favor, si pudieran. Está todo en la cuenta, grité agitando el papel en el aire como evidencia en un juicio. Todo está aquí. Cada mentira, cada traición, todo documentado en esta maldita cuenta. Y entonces Miranda hizo algo que no esperaba. Se levantó también, su rostro transformado por algo salvaje y desesperado, y me arrebató el papel de las manos. Lo sostuvo frente a ella, mirándolo como si pudiera hacer que las palabras desaparecieran con pura fuerza de voluntad. Devuélvemelo, dije extendiendo mi mano. Sofía, escúchame, comenzó. Pero yo ya no estaba escuchando. Me lancé hacia adelante tratando de recuperar la cuenta, y en la lucha que siguió, el papel se rasgó. No en 2, sino en múltiples pedazos que cayeron sobre la mesa como confeti macabro, aterrizando entre los platos de comida a medio terminar y las copas de vino. Y ahí, en uno de esos pedazos que cayó boca arriba bajo la luz de la lámpara de araña del restaurante, vi algo más. Algo que había estado en la parte inferior de la cuenta, algo que no había llegado a leer antes de que todo explotara. Otro cargo. Más reciente. De hace apenas una semana. Clínica Madison, consulta prenatal, paciente, M. Torres. Torres. El apellido de soltera de Miranda, el que todavía usaba profesionalmente. El mundo se detuvo. Recogí ese pedazo de papel con dedos que ya no sentía como míos. Lo leí una vez. 2 veces. 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. Consulta prenatal. Levanté la vista hacia Miranda, y en sus ojos vi la confirmación de algo que mi mente todavía se resistía a aceptar, algo tan monstruoso, tan impensable, que mi cuerpo entero comenzó a temblar. No, susurré. No, no, no. Sofía, déjame explicar. Miranda extendió una mano hacia mí, pero retrocedí como si su toque pudiera quemarme. Estás embarazada, dije, y las palabras salieron como una acusación, como una sentencia. Estás embarazada de David. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los meseros se habían detenido, incluso la música de fondo parecía haber cesado. Todo el restaurante contenía el aliento, esperando. Y Miranda, mi hermana gemela, mi reflejo distorsionado, mi némesis de toda la vida, asintió lentamente, una sola lágrima rodando por su mejilla perfectamente maquillada. El suelo bajo mis pies dejó de ser sólido. Me tambaleé hacia atrás, chocando contra la mesa detrás de mí, y vagamente escuché el sonido de copas rompiéndose, de líquido derramándose, de voces alarmadas a mi alrededor. Pero nada de eso importaba. Nada importaba excepto esa verdad devastadora que acababa de materializarse frente a mí como un monstruo salido de mis peores pesadillas. Embarazada. De David. Mi David. ¿Cuánto? Pregunté y mi voz sonó hueca, como si viniera desde el fondo de un pozo. ¿De cuánto estás?
Miranda tenía el rostro descompuesto, el maquillaje corrido por las lágrimas que ahora fluían libremente. Se veía por primera vez en décadas vulnerable. Humana. Rota. 12 semanas, susurró. 12 semanas. 3 meses. El tiempo suficiente para que ya no fuera solo un error, solo una aventura. Era un bebé. Un bebé que compartía mi sangre de una manera retorcida e impensable, mi ADN a través de ella, y el ADN del hombre que amaba. Dios mío, alguien murmuró en una mesa cercana. Esto es mejor que cualquier reality show. Pero yo apenas los escuchaba. Mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa, conectando puntos que había ignorado deliberadamente. Las veces que David mencionó casualmente que Miranda lo había llamado para consultas de trabajo. La forma en que ella preguntaba por él con demasiada frecuencia, con demasiado interés. El fin de semana hace 2 meses cuando David dijo que tenía una emergencia de trabajo y yo me quedé sola, y Miranda publicó en redes sociales fotos desde algún resort de lujo, fotos donde se veía radiante y relajada. Ese fin de semana en los Hamptons, dije, la realización golpeándome como un puñetazo. Cuando dijiste que ibas sola a desconectarte. Él estuvo contigo, ¿verdad? Miranda no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Su silencio era confesión suficiente. Y yo continué, una risa amarga escapando de mi garganta. Yo estaba en casa, preocupada porque no respondía mis mensajes, pensando que estaba exhausto por el trabajo. Incluso le preparé su comida favorita para cuando llegara, porque era tan considerada, tan estúpida. No eres estúpida, interrumpió Miranda, su voz quebrada. Yo soy un monstruo, Sofía. Lo sé. Pero tienes que entender, no fue solo sexo, no fue solo. Yo me enamoré de él. La risa que salió de mí sonó casi histérica. ¿Te enamoraste? ¿Te enamoraste? Y eso lo hace mejor. Eso justifica lo que hicieron. No, gritó ella, y más cabezas se giraron. El gerente del restaurante se acercaba nerviosamente, pero se detuvo a prudente distancia. No justifica nada. Pero necesito que sepas que esto no fue para lastimarte. No fue venganza ni competencia ni... Entonces, ¿qué fue? La interrumpí, caminando hacia ella con pasos que sentía peligrosamente inestables. Porque desde donde estoy parada, Miranda, parece exactamente como venganza. Como la competencia final. No bastaba con tener todo lo demás, también necesitabas quitarme lo único, que era genuinamente mío. Él no era solo tuyo, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y en el instante en que las dijo, supe que había cruzado una línea de la que no había retorno. El aire entre nosotras se electrificó. ¿Perdón? Miranda cerró los ojos, como si al no verme pudiera deshacer lo que acababa de decir. Pero era tarde. Las palabras estaban ahí, flotando entre nosotras como veneno. David, comenzó, su voz apenas un susurro. David no era feliz, Sofía. Hace tiempo que no era feliz contigo. Sentí como si me hubieran golpeado. No te atrevas. Me lo dijo, continuó, y ahora había algo casi suplicante en su tono, como si necesitara que yo entendiera, que yo validara de alguna manera esta traición. Me dijo que te amaba, pero que sentía que estaba viviendo una vida pequeña, una vida mediocre. Que quería más, que necesitaba más, y que tú estabas demasiado cómoda con lo ordinario. Cada palabra era una puñalada. Entonces viniste a salvarlo, ¿es eso? La gran Miranda, rescatando al pobre David de su vida mediocre conmigo. No fue así, insistió, pero su voz carecía de convicción. Simplemente conectamos. Teníamos cosas en común, ambiciones similares. Ambiciones, repetí, y algo oscuro y feo creció en mi pecho. ¿Sabes qué, Miranda? Tienes razón. Yo no tengo tus ambiciones. No quiero tu vida de mentiras y traiciones y superficialidad. No quiero ser el tipo de persona que destruye a su propia hermana por un hombre. Así que felicidades, ganaste. Otra vez. Siempre ganas. Sofía. ¿Y David? Pregunté interrumpiéndola. ¿Él sabe del bebé? El silencio que siguió me dio la respuesta. No lo sabe, dije, y no era una pregunta. Por supuesto que no lo sabe. Porque entonces tendría que elegir, ¿verdad? Y tú no estás segura de que elegiría.
Iba a decirle, dijo Miranda débilmente. Esta semana. Iba a decirle todo. Todo, una idea comenzó a formarse en mi mente, algo que había estado ahí todo el tiempo pero que había sido demasiado doloroso para considerarlo. Todo incluye lo que realmente está pasando. Porque esto no es solo una aventura, ¿verdad, Miranda? Los pagos regulares, la consulta prenatal cargada a tu cuenta del restaurante, donde sabías que yo vería. Sus ojos se abrieron de par en par, el pánico cruzando su rostro. Oh Dios, susurré, la realización cayendo sobre mí como un balde de agua helada. Tú querías que lo descubriera. Querías que viniera aquí, que revisara la cuenta, que viera todo esto. No, yo. ¿Por qué exigí? ¿Por qué querrías que lo supiera de esta manera? Miranda se derrumbó en su silla, su cuerpo entero temblando. Porque soy una cobarde, susurró. Porque no podía decírtelo a la cara. Porque pensé que si lo descubrías así, si veías la evidencia, sería más fácil para ambas simplemente terminar con esto. Que te alejaras, que me odiaras, y que yo pudiera tenerlo sin la culpa de habértelo quitado directamente. La crueldad de su plan, la frialdad calculada de todo, me dejó sin aliento. Así que organizaste esta cena, este restaurante caro, me humillaste durante horas, todo para que al final yo revisara la cuenta y encontrara tu sucia verdad. Para que yo fuera la que pusiera fin a mi relación, para que tú pudieras mantener tus manos limpias. Lo siento, sollozó. Lo siento tanto, Sofía. No sé en qué me convertí. No sé cómo llegué a este punto. Yo sí lo sé, dije, mi voz adquiriendo una calma extraña, casi antinatural. Siempre ha sido así, Miranda. Desde que éramos niñas. ¿Recuerdas a Tommy en el instituto? ¿Mi primer novio? Recuerdo cómo flirteabas con él, cómo lo buscabas cuando sabías que yo no estaba. Mamá decía que era solo tu personalidad, que eras naturalmente carismática. Pero yo sabía la verdad. Siempre lo supe. Eso fue hace años, éramos adolescentes. Y luego estuvo el trabajo en la firma de abogados, continué, como si ella no hubiera hablado. El trabajo que ambas queríamos después de la universidad. Yo tuve la entrevista primero, me fue bien. Pero de alguna manera, mágicamente tú conseguiste una entrevista también, y mágicamente te ofrecieron el puesto a ti. Nunca supe cómo pasó, pero ahora me pregunto qué les dijiste sobre mí. ¿Qué mentiras plantaste? Sofía, estás siendo paranoica. ¿Lo soy? Mi voz se elevó nuevamente. ¿O finalmente estoy viendo con claridad por primera vez en mi vida? Viendo lo que todos los demás probablemente vieron siempre, que mi hermana gemela no es mi hermana en absoluto, sino mi peor enemiga. Un flash de luz me hizo parpadear. Alguien en alguna mesa lejana había sacado su teléfono y nos estaba grabando. Por supuesto que lo estaba. Esto era oro para las redes sociales, dos gemelas idénticas teniendo una confrontación dramática en un restaurante de 5 estrellas. Están grabando, dijo Miranda, su voz pequeña. Que graben, respondí, una extraña liberación inundándome. Que el mundo entero vea quién eres realmente. No la ejecutiva exitosa, no la mujer con el apartamento de lujo y el vestido de diseñador. Sino la persona que traicionó a su propia hermana de la forma más vil posible. Me giré para irme, pero la voz de Miranda me detuvo. Hay algo más que necesitas saber. Me congelé, mi mano en el respaldo de la silla. ¿Qué más podría haber? El bebé, su voz temblaba. Hay complicaciones. Los doctores dicen que es de alto riesgo. Que podría no sobrevivir. Me giré lentamente hacia ella, y en su rostro vi algo que nunca había visto antes, miedo genuino. No miedo a ser descubierta o juzgada, sino miedo por algo más grande que ella misma. Y David no lo sabe, repetí, entendiendo ahora la dimensión completa de su desesperación. No lo sabe, confirmó, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Y yo no sé qué hacer, Sofía. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan, no tengo control, y estoy aterrorizada. Debería haber sentido satisfacción. Debería haber disfrutado verla así, vulnerable y asustada. Pero en cambio sentí algo más complejo, más profundo. Una mezcla de dolor, furia, y algo que casi podría haber sido lástima. ¿Y viniste a mí para qué?, pregunté. ¿Consuelo? ¿Perdón?
Después de todo lo que hiciste, ¿realmente esperabas que yo? Vine porque no tengo a nadie más, interrumpió. Porque a pesar de todo, a pesar de lo horrible que he sido, sigues siendo mi hermana. La única persona en este mundo que comparte mi sangre, mi historia. Y yo estoy sola, Sofía. Completamente sola. Y ahí estaba. La verdad bajo todas las mentiras. Miranda, con toda su riqueza y éxito, con su vida aparentemente perfecta, estaba sola. Había construido un imperio, pero había destruido todas sus relaciones en el proceso. Y ahora, enfrentando la posibilidad de perder al bebé que llevaba, el bebé concebido en traición, se daba cuenta de que no había nadie a su lado. Excepto, tal vez, la hermana a la que había traicionado. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar lo que sentía, mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera. David. Miranda lo vio también. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento compartimos algo que no habíamos compartido en años, un entendimiento silencioso. Ambas sabíamos que lo que viniera a continuación cambiaría todo. Contesté, mi mano temblando. ¿Hola? Sofía, la voz de David sonaba tensa, urgente. Necesito que vengas a casa. Ahora. Hay algo que tengo que decirte. No fue así, insistió, pero su voz carecía de convicción. Simplemente conectamos. Teníamos cosas en común, ambiciones similares. Ambiciones, repetí, y algo oscuro y feo creció en mi pecho. ¿Sabes qué, Miranda? Tienes razón. Yo no tengo tus ambiciones. No quiero tu vida de mentiras y traiciones y superficialidad. No quiero ser el tipo de persona que destruye a su propia hermana por un hombre. Así que felicidades, ganaste. Otra vez. Siempre ganas. Sofía. ¿Y David?, pregunté interrumpiéndola. Él sabe del bebé. El silencio que siguió me dio la respuesta. No lo sabe, dije, y no era una pregunta. Por supuesto que no lo sabe. Porque entonces tendría que elegir, ¿verdad? Y tú no estás segura de que elegiría. Iba a decirle, dijo Miranda débilmente. Esta semana. Iba a decirle todo. Todo, una idea comenzó a formarse en mi mente, algo que había estado ahí todo el tiempo pero que había sido demasiado doloroso para considerarlo. Todo incluye lo que realmente está pasando. Porque esto no es solo una aventura, ¿verdad, Miranda? Los pagos regulares, la consulta prenatal cargada a tu cuenta del restaurante, donde sabías que yo vería. Sus ojos se abrieron de par en par, el pánico cruzando su rostro. Oh Dios, susurré, la realización cayendo sobre mí como un balde de agua helada. Tú querías que lo descubriera. Querías que viniera aquí, que revisara la cuenta, que viera todo esto. No yo. ¿Por qué exigí? ¿Por qué querrías que lo supiera de esta manera? Miranda se derrumbó en su silla, su cuerpo entero temblando. Porque soy una cobarde, susurró. Porque no podía decírtelo a la cara. Porque pensé que si lo descubrías así, si veías la evidencia, sería más fácil para ambas simplemente terminar con esto. Que te alejaras, que me odiaras, y que yo pudiera tenerlo sin la culpa de habértelo quitado directamente. La crueldad de su plan, la frialdad calculada de todo, me dejó sin aliento. Así que organizaste esta cena, este restaurante caro, me humillaste durante horas, todo para que al final yo revisara la cuenta y encontrara tu sucia verdad. Para que yo fuera la que pusiera fin a mi relación, para que tú pudieras mantener tus manos limpias. Lo siento, sollozó. Lo siento tanto, Sofía. No sé en qué me convertí. No sé cómo llegué a este punto. Yo sí lo sé, dije, mi voz adquiriendo una calma extraña, casi antinatural. Siempre has sido así, Miranda. Desde que éramos niñas. ¿Recuerdas a Tommy en el instituto? ¿Mi primer novio? Recuerdo cómo flirteabas con él, cómo lo buscabas cuando sabías que yo no estaba. Mamá decía que era solo tu personalidad, que eras naturalmente carismática. Pero yo sabía la verdad. Siempre lo supe. Eso fue hace años, éramos adolescentes. Y luego estuvo el trabajo en la firma de abogados, continué, como si ella no hubiera hablado. El trabajo que ambas queríamos después de la universidad. Yo tuve la entrevista primero, me fue bien.
Pero de alguna manera, mágicamente tú conseguiste una entrevista también, y mágicamente te ofrecieron el puesto a ti. Nunca supe cómo pasó, pero ahora me pregunto qué les dijiste sobre mí. ¿Qué mentiras plantaste? Sofía, estás siendo paranoica. ¿Lo soy? Mi voz se elevó nuevamente. ¿O finalmente estoy viendo con claridad por primera vez en mi vida? Viendo lo que todos los demás probablemente vieron siempre, que mi hermana gemela no es mi hermana en absoluto, sino mi peor enemiga. Un flash de luz me hizo parpadear. Alguien en alguna mesa lejana había sacado su teléfono y nos estaba grabando. Por supuesto que lo estaba. Esto era oro para las redes sociales, dos gemelas idénticas teniendo una confrontación dramática en un restaurante de 5 estrellas. Están grabando, dijo Miranda, su voz pequeña. Que graben, respondí, una extraña liberación inundándome. Que el mundo entero vea quién eres realmente. No la ejecutiva exitosa, no la mujer con el apartamento de lujo y el vestido de diseñador. Sino la persona que traicionó a su propia hermana de la forma más vil posible. Me giré para irme, pero la voz de Miranda me detuvo. Hay algo más que necesitas saber. Me congelé, mi mano en el respaldo de la silla. ¿Qué más podría haber? El bebé, su voz temblaba. Hay complicaciones. Los doctores dicen que es de alto riesgo. Que podría no sobrevivir. Me giré lentamente hacia ella, y en su rostro vi algo que nunca había visto antes, miedo genuino. No miedo a ser descubierta o juzgada, sino miedo por algo más grande que ella misma. Y David no lo sabe, repetí, entendiendo ahora la dimensión completa de su desesperación. No lo sabe, confirmó, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Y yo no sé qué hacer, Sofía. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan, no tengo control, y estoy aterrorizada. Debería haber sentido satisfacción. Debería haber disfrutado verla así, vulnerable y asustada. Pero en cambio sentí algo más complejo, más profundo. Una mezcla de dolor, furia, y algo que casi podría haber sido lástima. ¿Y viniste a mí para qué?, pregunté. ¿Consuelo? ¿Perdón? Después de todo lo que hiciste, ¿realmente esperabas que yo? Vine porque no tengo a nadie más, interrumpió. Porque a pesar de todo, a pesar de lo horrible que he sido, sigues siendo mi hermana. La única persona en este mundo que comparte mi sangre, mi historia. Y yo estoy sola, Sofía. Completamente sola. Y ahí estaba. La verdad bajo todas las mentiras. Miranda, con toda su riqueza y éxito, con su vida aparentemente perfecta, estaba sola. Había construido un imperio, pero había destruido todas sus relaciones en el proceso. Y ahora, enfrentando la posibilidad de perder al bebé que llevaba, el bebé concebido en traición, se daba cuenta de que no había nadie a su lado. Excepto, tal vez, la hermana a la que había traicionado. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar lo que sentía, mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera. David. Miranda lo vio también. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento compartimos algo que no habíamos compartido en años, un entendimiento silencioso. Ambas sabíamos que lo que viniera a continuación cambiaría todo. Contesté, mi mano temblando. ¿Hola? Sofía, la voz de David sonaba tensa, urgente. Necesito que vengas a casa. Ahora. Hay algo que tengo que decirte. El trayecto en taxi desde el restaurante hasta mi apartamento fue un borrón de luces nocturnas y pensamientos caóticos. Miranda había intentado seguirme, gritando mi nombre mientras yo salía tambaleándome del restaurante, pero la había ignorado. Sus palabras, sus lágrimas, su miedo, todo eso tendría que esperar. Porque David sabía algo. Y fuera lo que fuera que tuviera que decirme, tenía la sensación de que la devastación de esta noche apenas estaba comenzando. El conductor me miraba por el espejo retrovisor con curiosidad apenas disimulada. Probablemente me veía descompuesta, con el maquillaje corrido y las manos temblando sobre mi regazo. Quizás pensaba que había tenido una pelea con mi pareja. Si tan solo supiera cuán cerca estaba de la verdad, y cuán lejos a la vez. Cuando el taxi se detuvo frente a mi edificio en Queens, tuve que obligarme a salir. Mis piernas no querían moverse, como si mi cuerpo supiera que cruzar esa puerta significaba enfrentar una realidad de la que no podría escapar.
Pagué al conductor con manos temblorosas, dejando caer billetes que no me molesté en contar. La escalera hasta el tercer piso nunca me había parecido tan larga. Cada escalón era una eternidad, cada respiración un esfuerzo consciente. Cuando finalmente llegué a mi puerta, me quedé parada frente a ella por un momento que se sintió suspendido en el tiempo. Del otro lado estaba David, el hombre con quien había planeado mi futuro. El hombre que, según acababa de descubrir, había estado construyendo un futuro diferente con mi hermana. Abrí la puerta. David estaba de pie en medio de la sala, y la escena que encontré me golpeó con una fuerza física. No estaba solo. Había 2 maletas junto a la puerta, sus maletas, las que habíamos comprado juntos para nuestras vacaciones el año pasado. La mesa del comedor estaba cubierta de papeles. Y su rostro cuando me miró estaba marcado por una culpa tan profunda que casi podría haber sido dolor físico. Sofía, dijo, y su voz se quebró en mi nombre. No, dije inmediatamente levantando una mano. No digas mi nombre como si significara algo para ti. No cuando has estado diciendo el nombre de mi hermana en tu cama. Se puso pálido. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Una risa áspera escapó de mi garganta. Revisé una cuenta de restaurante, David. Una maldita cuenta de restaurante y todo tu castillo de mentiras se derrumbó. Tus pagos a Miranda, los trabajos que nunca mencionaste, todo estaba ahí. Todo. Él se pasó las manos por el cabello, un gesto que alguna vez me había parecido encantador y ahora solo me parecía patético. Iba a decírtelo esta noche. Por eso te pedí que vinieras. No podía seguir así, no podía seguir mintiéndote. Qué noble de tu parte, escupí. ¿Y cuándo exactamente planeabas contarme? ¿Antes o después de que Miranda tuviera a tu bebé? El silencio que siguió fue ensordecedor. David se tambaleó hacia atrás como si lo hubiera golpeado físicamente, su rostro transformándose de culpable a completamente destrozado en un instante. ¿Qué dijiste? Oh, dije, y ahora mi voz goteaba veneno. Eso no lo sabías. Tu amante no te lo mencionó. Miranda está embarazada, David. De 12 semanas. 3 meses. Justo cuando me dijiste que necesitabas trabajar ese fin de semana largo, ¿recuerdas? Cuando no podías acompañarme a la boda de mi prima porque tenías ese proyecto urgente. David se dejó caer en el sofá, su rostro en sus manos. Dios mío. Dios mío, no. Esto no puede estar pasando. Oh, pero está pasando, dije caminando hacia él. Y aquí está la mejor parte, ella dice que es de alto riesgo. Que el bebé podría no sobrevivir. Así que felicidades, David. No solo destruiste nuestra relación, no solo traicionaste mi confianza de la manera más vil posible, sino que lo hiciste por un embarazo que podría terminar en tragedia de todos modos. Para, dijo él, su voz ahogada. Por favor, para. ¿Por qué debería parar?, grité. Tú no paraste. Ninguno de los dos lo hizo. Mientras yo estaba aquí planeando nuestra boda, ahorrando cada centavo para nuestro futuro, siendo la novia paciente y comprensiva cuando llegabas tarde oliendo a su perfume, ustedes dos estaban construyendo algo completamente diferente. ¿Cuándo empezó, David? ¿Cuándo exactamente decidiste que no era suficiente para ti? Él levantó la vista y en sus ojos vi algo que no esperaba, lágrimas. David nunca lloraba. En 5 años, lo había visto llorar solo una vez, cuando murió su padre. Y ahora, lágrimas corrían libremente por su rostro mientras me miraba con una expresión de completa miseria. Nunca dejaste de ser suficiente, dijo, su voz ronca. El problema es que yo no era suficiente. No para ti, no para nadie. ¿Y Miranda? Miranda me hacía sentir como si lo fuera. No, dije, negando con la cabeza violentamente. No me hagas esto. No intentes convertir tu traición en algún tipo de crisis existencial que justifique lo que hicieron. No estoy justificando nada, dijo poniéndose de pie. Lo que hice fue imperdonable. Pero necesitas entender, cuando estoy con Miranda, me siento exitoso. Me siento importante. Ella me presenta a gente poderosa, me consigue contratos que nunca podría conseguir solo, me hace sentir como si pudiera conquistar el mundo. ¿Y yo te hacía sentir?, que pregunté aunque ya sabía la respuesta. ¿Ordinario? ¿Pequeño? ¿Mediocre?
Él no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Su silencio era confirmación suficiente. «Guau», dije, retrocediendo como si su silencio fuera un golpe físico. Miranda tenía razón. Realmente no eras feliz conmigo. Todo este tiempo que pensé que estábamos construyendo una vida juntos, tú estabas sintiéndote atrapado en una vida que considerabas inferior. No es así, protestó débilmente. Entonces, ¿cómo es?, exigí. Explícamelo, David. Explícame cómo el hombre que me dijo que me amaba, que me propuso matrimonio frente a toda mi familia, que juró construir un futuro conmigo, terminó en la cama de mi hermana gemela. Explícame cómo eso pasó sin que tú deliberadamente eligieras traicionarme. Fue un error, dijo, y las palabras sonaron huecas incluso mientras las decía. La primera vez fue un error. Habíamos estado bebiendo, estábamos trabajando tarde en su apartamento y simplemente pasó. ¿Y la segunda vez?, pregunté. ¿Y la tercera? Y todas las veces durante los últimos 6 meses. Todas fueron errores también. Él cerró los ojos. No. No fueron errores. Fueron elecciones. Elecciones horribles y egoístas que hice porque soy débil y porque quería sentirme especial. Y yo no te hacía sentir especial, dije, completando su pensamiento. Tú me hacías sentir amado, dijo, abriendo los ojos y mirándome directamente. Tú me hacías sentir seguro y aceptado y como si pudiera ser yo mismo. Pero Miranda me hacía sentir extraordinario. Y yo quería ser extraordinario, Sofía. Quería ser más que solo el novio de la contadora tranquila. Quería ser alguien. Las palabras flotaron entre nosotros, crudas y honestas de una manera que casi era peor que las mentiras. Porque al menos las mentiras podía rechazarlas, podía decir que no eran verdad. Pero esta verdad, esta admisión de que yo nunca había sido suficiente, que mi amor nunca había sido suficiente, era algo que no podía deshacer. Entonces esto es culpa mía, pregunté, mi voz peligrosamente calmada. ¿Por qué no te hice sentir lo suficientemente especial? ¿Me merecía que me engañaras con mi propia hermana? No, dijo rápidamente. No, esto es completamente mi culpa. No culpo a nadie más que a mí mismo. Pero pediste una explicación y te la estoy dando, por más horrible que sea. Me moví hacia la mesa donde estaban los papeles. Los tomé hojeándolos con manos que habían dejado de temblar y ahora se sentían extrañamente entumecidas. Eran contratos, acuerdos de arrendamiento, papeles legales con el nombre de Miranda en ellos. ¿Qué es esto?, pregunté. David tragó saliva. Miranda me ofreció un apartamento. En su edificio. Dijo que podía conseguirme uno a precio reducido, que sería una buena inversión, que podríamos estar más cerca. Más cerca para que David, lo interrumpí, mi voz cortante como cristal. ¿Para que pudieran verse más fácilmente? ¿Para que pudieras mantener tu doble vida sin el inconveniente de tener que cruzar la ciudad? Iba a rechazarlo, dijo rápidamente. Por eso están estos papeles aquí. Iba a decirle que no, iba a terminar con ella, iba a confesarte todo y rogar tu perdón. Ibas a, repetí. Tiempo futuro. ¿Cuándo exactamente ibas a hacer todo esto, David? ¿Antes o después de que firmara el contrato de arrendamiento que veo aquí con tu firma ya en él? Él miró los papeles y la culpa en su rostro se profundizó. Yo no puedo explicarlo. No, dije, soltando los papeles que cayeron de vuelta sobre la mesa en un desordenado montón. No puedes. Porque no hay explicación. Porque lo que hiciste, lo que ambos hicieron, es tan profundamente imperdonable que ninguna cantidad de palabras lo arreglará jamás. Mi teléfono sonó en ese momento, vibrando en mi bolso con insistencia. Lo saqué y vi el nombre de Miranda iluminando la pantalla. La observé llamar una vez, 2 veces, 3 veces. En la 4ª llamada, la contesté. ¿Qué quieres?, dije, mi voz plana. Sofía, su voz sonaba frenética, desesperada. ¿Estás con David? Por favor, necesito que me escuches. Necesito que ambos me escuchen. Estoy con él, dije. Tu amante, el padre de tu bebé, el hombre que hasta hace unas horas yo pensaba que era el amor de mi vida. ¿Qué más podría querer de nosotros, Miranda? Necesito que vengan al hospital, dijo, y algo en su voz hizo que mi sangre se helara. Ahora. Por favor. Algo salió mal.
David debió haber visto el cambio en mi expresión porque se acercó rápidamente. ¿Qué pasa? Es Miranda, dije, aunque las palabras se sentían como traición al pronunciarlas. Dice que algo salió mal. Que vayamos al hospital. El bebé, susurró David, su rostro perdiendo todo el color. Y ahí estaba. La realidad final, inescapable. Porque a pesar de todo, de la traición, del dolor, de la furia, ese bebé existía. Y si algo le había pasado, si Miranda estaba en problemas, yo era la única familia que tenía. La única persona que compartía su sangre. Hospital Mount Sinai, dijo Miranda antes de que pudiera responder, su voz quebrada por sollozos. Sofía, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, eres mi hermana. Eres mi única hermana. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome parada en mi sala destrozada con mi relación en pedazos alrededor de mis pies y una elección imposible frente a mí. David me miraba, esperando. ¿Qué vamos a hacer? Y esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? Podía quedarme aquí, en este apartamento lleno de mentiras y futuros rotos. Podía negarme a ir, dejar que Miranda enfrentara las consecuencias de sus acciones sola. Sería justo. Sería justificado. Pero cuando cerré los ojos, no vi a la Miranda adulta, exitosa, arrogante, cruel. Vi a la niña de 7 años que había sido mi mejor amiga. Vi a la hermana que solía defenderme en el patio de la escuela. Vi 32 años de historia compartida, de ADN entrelazado, de conexión que ninguna traición podría borrar completamente. Vamos, dije finalmente tomando mis llaves. Pero esto no significa que los haya perdonado. No significa que nada esté bien. Solo significa que no soy el tipo de persona que deja a su hermana sola en un hospital, sin importar lo que haya hecho. David asintió, tomando su chaqueta. Cuando salimos juntos del apartamento, el silencio entre nosotros era pesado con todo lo no dicho, con todo lo roto. No sabía qué encontraríamos en el hospital. No sabía si Miranda estaría bien, si el bebé sobreviviría, si alguno de nosotros sobreviviría a esta noche con nuestras almas intactas. Pero mientras el taxi nos llevaba a través de las calles iluminadas de Nueva York, una cosa se volvió cristalinamente clara: sin importar lo que pasara en las próximas horas, nada volvería a ser igual. La vida que había conocido, la mujer que había sido, la familia que pensaba que tenía, todo había terminado. Y lo que vendría después era un territorio completamente desconocido.